bueno, ya vamos a empezar. Buenos días a todos los que están ahorita conectados. Hoy tenemos un taller muy interesante, la hospitalidad de la palabra, lectura en hospitales y en espacios de crisis. Entonces me voy a permitir presentar a Mitet Absaluz Castro, es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la UNAM. Ha trabajado con bebés, niños y jóvenes hospitalizados y en condición de pobreza extrema y con mujeres privadas de su libertad. Ha trabajado en asociaciones civiles y en gobierno. Durante el 2018 coordinó el programa de voluntarios de la Biblioteca Vasconcelos y en el 2019 fue bibliotecaria de ALEER INDI México. También ha sido docente de lectura en primaria y secundaria y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública y coordina el grupo Formar Lectores, dedicado a la formación accesible, horizontal y crítica de mediadores de lectura. Dicho esto, para mí es un placer presentar a la licenciada Nité, que hoy nos va a compartir un taller muy interesante que, como ya mencioné, se denomina la hospitalidad de la palabra, lectura en hospitales y espacios de crisis. Adelante, licenciada Nité, le escuchamos. Gracias. Gracias, Janet, y gracias a todas y todos los que están conectados. Antes de continuar, les comento que sí estaba planeado como un taller esta actividad, pero por cuestiones de logística se me pidió que se redujera a 1 hora, por lo que va a ser un poco más ponencia que taller, pero espero que lo disfruten también de igual manera. Y bueno, déjenme les comparto rápidamente pantalla para que podamos comenzar. Creo que ya se ve, ¿cierto? Nada más pongan un dedito arriba o algo en el chat que diga sí y listo. Espero que se vea. Bueno, pues les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en realidad en diferentes hospitales pediátricos de la Ciudad de México. Trabajé en camas y cuneros y en consulta externa. También estuve un tiempo corto, pero interesante, dentro del penal de Santa Marta, Acatitla, y trabajando en la bebeteca del penal con los bebés que están ahí y sus mamás, que son las reclusas. Y di capacitación para mediadores de lectura y otros agentes culturales después de los sismos de 2017 para intervención en situaciones de crisis. A partir de eso, junto con Conaculta, se hizo un protocolo de atención a espacios de crisis a través de la cultura, en el que tuve pues la dicha de participar. Y bueno, me gustaría que en el chat, dado que es un semitaller esto, me gustaría que en el chat me pusieran qué sentimientos o emociones ustedes asocian con el hospital. Entonces, les doy unos segunditos para poder leerlo. ¿Qué cosas asociamos generalmente? Pensamos en la palabra hospital y en qué pensamos. Incluso si quieren abrir su micrófono, pueden abrirlo y participar. Anímense. No hay respuestas incorrectas. Eso es lo bueno de esta sesión. ¿Nadie se anima? ¿Ni Janet? ¿Ni el que dice videoconferencia? Bueno, se asocia como la emoción de gratitud y tal vez de paz. Con hospital. Ok, vamos a ver. ¿Quién más? Gracias, Janet. Ya en el chat alguien por ahí puso triste, silencio. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que hagamos una pequeña lluvia de ideas de qué sentimientos o emociones asociamos con la palabra hospital. Voy a poner en el chat lo que nos había dicho Janet, que fue gratitud. Y se me fue la otra. Paz. Paz. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Mari, por compartir. Reflexión, dice el anfitrión. Muy bien, o la anfitriona. Algo más que, no sé, que Lisbeth, que Dilela, no, Danae, que León, que Jimena, Priscila, alguien que desee compartirnos qué otras cosas relacionamos con
hospital, con la palabra hospital. Si no, no se preocupen, nos quedamos con estas poquitas. Generalmente cuando entramos a un hospital, no entramos así de, qué bonito es entrar al hospital, ¿no? Qué divertido, qué bien me la voy a pasar. Generalmente quienes van al hospital, y sobre todo a los hospitales en donde yo trabajaba, que eran de tercer nivel, que ya son hospitales especializados, generalmente las personas van por una cuestión de salud grave y pues van a salvar la vida. Entonces, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha, como no saber qué va a pasar, ¿no? E incluso si no somos nosotros los pacientes, estamos a la expectativa de qué cosas podrían pasar en el hospital con nuestro paciente, con la persona a la que estamos acompañando. Entonces, puede haber un montón y un sinfín de emociones, tanto positivas como negativas, por llamarlas de alguna manera, que no hay ni positivo ni negativo en las emociones, sino más bien estas emociones que nos generan como mucha ansiedad. Y también, como bien dijo Janet, hay algunas que nos generan gratitud así de, salvé la vida, ¿no? Pero justo son espacios en donde el estrés y la ansiedad está al tope. Entonces, creo que es muy importante preguntarnos como para qué o qué queremos hacer mediación en hospitales o en espacios de crisis. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre alguna razón por la que dijeran, sí, yo quiero entrar a leer acá? Qué tímidos son ustedes, ¿eh? Pueden participar. Como es un semitaller, les pido que si quieren hablar, pues alcen su manita virtual o de plano abran el micrófono o hagan uso del chat. Creo que eso va a ser muy interesante. Ok, Janet dice para ayudar a superar la crisis. Puede ser que, ojo, no, los mediadores de lectura no somos psicólogos, entonces hay que saber hasta dónde llegamos también. Y bueno, es en realidad una pregunta retórica, porque ¿por qué o para qué vamos a un hospital? Es siempre una pregunta que nos tenemos que estar haciendo como mediadores de lectura o como mediadores de la cultura, como ¿para qué quiero entrar en ese espacio? Y bueno, si nos da tiempo, les voy a leer bueno, no, se los voy a leer porque andan muy callados. Entonces, creo que va a servir como para tranquilizarnos un poquito y demás. Estos son unos fragmentos de un poema de María José Ferrada, que es una poeta que me gusta mucho, y habla sobre las palabras. Y dice así, les invito a que se relajen, a que escuchen el sonido de las palabras y empecemos a reflexionar sobre justamente ¿para qué queremos leer en hospitales o en espacios de crisis? Y dice, el idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Quería un idioma para nombrar nuestros recuerdos. Un idioma secreto con palabras de pájaros y colmenas. Un idioma de higos. Pasé todo un verano buscando las semillas para construir ese alfabeto. Y ese fue también el último verano de mi abuela. Vinieron días y días de silencio luego de que mi abuela se convirtiera en mariposa. Pero llegó la primavera y comenzó otra vez la marcha de los caracoles al ritmo de los brotes. Entonces pasó. Nuestra memoria floreció de pronto, en las nubes, en el viento, en la historia del manzano. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela.
Y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Y con ellas hice mi habitación en el mundo. Estos fragmentitos son una invitación a pensar en cómo las palabras nos invitan a hacer una habitación para nosotros, una casa habitable y hospitalaria. Voy a compartirles como para comenzar esta reflexión, una cita del libro El arte de la lectura en tiempos de crisis, de la antropóloga Michelle Petit, francesa ella, y ella nos platica que en contexto de crisis leer tiene más valor porque nos da otro lugar, otro tiempo. Se trata de una apertura de un espacio que permite la ensoñación, el pensamiento y que da hilación a las experiencias. Entonces, me quedaba pensando en esta cita y las experiencias en el hospital. Trabajé con niños con cáncer, entonces ellos tenían que llegar a tomar ya sea sus quimioterapias y tenían que pasar mucho tiempo dentro del hospital, o incluso las ambulatorias que iban por un ratito y después ya se iban. Y sin embargo no es nada agradable, ¿no? Ser picoteado, ser evaluado, que te digan cómo vas, etcétera. Y ese espacio suele ser muy violento porque te despoja de tu individualidad, porque como paciente tienes que ir de una forma, no puedes llevar que tu gorrito, no puedes llevar que tus alhajas, no puedes estar maquillada, no puedes hacer muchas cosas que lo que te hacen a ti. Exactamente. Entonces, ¿qué nos permitía la lectura? Justamente abrir ese otro espacio, ese otro lugar, que no es el hospital, aunque estemos dentro del hospital físicamente, no es el mismo hospital en el que estamos, ¿no? Nos permite la ensoñación. Y eso me llevó a esta cita de María Emilia López, que para quien no la conozca es pedagoga argentina, trabaja con primera infancia en un CENDI, es la directora del CENDI, y es pues experta en primera infancia, arte, cultura y juego. Y ella dice que el arte, como la literatura, como el juego, es la ruptura de lo habitual con lo sabido. El arte desconfigura los lugares establecidos para las cosas, las emociones, el hacer cotidiano. Y dije, claro, cuando estaba en el hospital tomé un diplomado con ella y todo me hacía clic y decía, claro, esto es lo que estoy viendo en el hospital, ¿no? Cómo trastocamos la realidad de la estancia en el hospital y se convierte en algo más. Y continúa ella, la literatura es arte. Quien es atravesado por un cuento, una novela, un poema, sacude sus modos de organización perceptiva. El hecho que el arte sea un lugar de experiencia significa que los niños y adultos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, y que del encuentro con el arte nadie vuelve sin alguna ganancia emocional, estética, subjetiva y también cognoscitiva. Y en el hospital justo lo que hacíamos era trastocar, o bueno, lo que intentaba hacer era trastocar esa misma realidad, ¿no? En la slide anterior habíamos visto a un niño leyendo trucas en el espacio de ambulatorio, que es donde van, toman su medicamento, les hacen revisión y ya pueden ir a casa. Pero acá lo que estamos viendo es el espacio de camas, donde estos chiquitos que era en el Hospital Juárez de México y está especializado en oncología pediátrica, entonces los chicos tienen más tiempo en el hospital porque sus enfermedades oncológicas son un poco más severas. Entonces, lo que hacíamos justo era hacer del espacio uno que no fuera lo mismo que cruzando esta rayita que se ve aquí de color,
que ya es el pasillo hacia el hospital. Estamos dentro del hospital, pero parece como un mundo fuera de, ¿no? Igual, leímos trucas, hicimos este ejercicio de qué está pasando, quién es este personaje, quién es el dedo. No sé si ustedes conozcan el libro de trucas, pero es muy bueno. Quizá, creo que puse unas imágenes al final sobre trucas. Y después de hacer esto, lo que nosotros hacíamos era, bueno, una invitación a ser nosotros ese trucas, ¿no? Y a trastocar este espacio del hospital. Hacíamos diversas actividades, tanto en camas como en el espacio de la salita del hospital, que afortunadamente teníamos una, pero también hacíamos intervenciones dentro de las camas para aquellos niños que estaban encamados y que no podían salir, para ir a leerles, ir a platicar, igual hacer actividades con ellos. Y siempre estábamos tratando de darle como otra mirada al espacio del hospital, ¿no? Para hacer de él algo pues realmente hospitalario. Y veía mucho la relación entre jugar, la metáfora y la literatura. Y eso me recordó entonces a Graciela Montes, que dice, jugar nos ayudaba a entender la vida y también el arte nos ayuda a entender la vida. Pero no porque los cuentos digan de otra manera ciertos asuntos o expliquen con ejemplos lo que nos pasa, sino por las consecuencias que trae habitarlos, aceptar el juego. Por esa manera de horadar que tiene la ficción, de levantar cosas tapadas, mirar el otro lado, fisurar lo que parece liso, ofrecer grietas por donde colarse, abonar las desmesuras, explorar los territorios de frontera, entrar en los caracoles que esconden las personas, los vínculos, las ideas. Y me quedé pensando en, a través de esto, qué cosas hacíamos en el hospital y qué leíamos con las niñas y niños en el hospital, porque no era una cuestión nada más de hacerlos felices, ¿no? Como quizá uno pensando en niñas, niños y jóvenes que estaban hospitalizados, que estaban luchando contra una enfermedad tan grave como es el cáncer. Pasaba que los fines de semana, déjenme les cuento como esto para ponernos en contexto, pasaba que los fines de semana llegaban siempre los o payasos, ¿no? Que iban y hacían actividades, chistes y demás, o bien entraban doctores de la risa. Entre semana casi nunca tenía jóvenes en la sala al principio, pero curiosamente los sábados, que era el día de fin de semana que yo abría y que venían estos grupos, curiosamente estaba llena la sala, llenísima. Y en algún momento les pregunté, oigan, ¿y por qué vienen, no? Qué curioso que vengan nada más el fin de semana. Y un chico sí me dijo, es que vinieron los payasos y ya me cansé de hacerme el dormido para que no me molesten, porque pensamos que es necesario hacer que no se sientan mal, ¿no? Y ponerlos felices todo el tiempo. Pero esa superación de la crisis no siempre se da siendo felices, ¿no? Negando nuestros sentimientos que pues, nos hacen sentir tristes, inquietos, y más bien tiene que ver con pensarnos. Entonces, la literatura nos ofrecía eso. Bien dice aquí Graciela Montes que pues el arte nos ayuda a entender la vida y no porque nos diga cómo sentirnos, ¿no? O que que nos expliquen qué es lo que nos está pasando, ni que nos digan de otra manera, como puede pasar en manuales, ¿no? Sino porque nos permite sentir y nos permite sentir en un espacio un poco más controlado y seguro quizá, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es como la pregunta de la ficción. ¿Qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué pasaría si sintiera esto? Y no lo tengo que sentir en ese momento
en mi vida, ¿no? Sino simplemente en la ficción. Y eso era muy importante porque nos permitía abrir ciertas cosas, ¿no? La charla sobre todo. Ahorita les platicaré un poquito más. Aquí vemos a uno de los chicos adolescentes que les digo que al principio no iban a la sala, nada más los fines de semana oyendo de los payasitos, y que después hicieron suyo ese espacio. El libro que está leyendo es uno que se llama Jules, ay, se me acaba de ir su nombre del autor. Pero si no conocen Jules, es un libro que habla de un niño, es un libro muy fuerte, que habla, digo un niño, pero en realidad es este muñequito que se ve en la imagen, de un personaje, pongamos, que le empiezan a hacer burla, ¿no? A donde quiera que va le empiezan a gritar, ah, Yul tiene orejas de soplillo, y entonces lo que hace es cortarse las orejas. Y lo que se ve es este muñequito cómo se va quedando sin partes, es un muñequito de madera, se ven las fotografías, y se va quedando sin partes, y se torna cada vez más y más oscuro, es un libro fuerte, en donde Yul queda sin brazos, sin piernas, sin manos, sin lengua, y solo queda sin torso, y solo queda la cabeza con la que los niños que lo molestan comienzan a jugar como un balón. Y termina, bueno, no les quiero arruinar como toda la historia para que vean cómo termina, porque es una historia que vuelve a empezar, como estas historias que te obliga a regresar al inicio del texto. Y es el texto que él eligió y que le llamó la atención y que se llevó incluso a su cama a seguir leyendo. Y es un libro muy chiquito, en realidad, es un libro álbum, pero algo está diciendo ahí, ¿no? Algo le está comunicando sobre su vida en general. Él no tiene por qué ser buleado para sentir eso, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser algo como de, sí, porque estoy aquí en el hospital, tengo que leer sobre niños hospitalizados. Pero sí nos permite estar en ese otro lugar, en ese otro momento, y también sentir no necesariamente felicidad, sino también estos otros sentimientos en espacios como más controlados y seguros. Entonces, a esta pregunta de como para qué o qué queremos estar haciendo mediación lectora o mediación cultural en espacios de crisis, me quedé pensando, hicimos un modelo de atención para esta asociación civil en la que trabajaba, hice el modelo de atención junto con el DIF nacional, y llegamos a la conclusión de que mis jefas tenían la idea de que íbamos al hospital a enseñar a los niños valores, a hacer que fueran grandes lectores y demás. Y pues la verdad es que les decía, no podemos ir a hacer eso. Y ahí les va por qué. No podíamos hacer que se convirtieran en un futuro en grandes lectores porque algunos de esos niños morían en el hospital. Entonces, ¿para qué era esa misión? Hacia un futuro inexistente. Suena muy duro, pero es la realidad. ¿Para qué queríamos hacer como otras cosas si lo importante estaba en ese momento, ¿no? Y lo que queríamos en realidad tenía que ver con mejorar el bienestar emocional, en fortalecer sus redes de apoyo, y que eso resignificara su experiencia hospitalaria, y que desearan seguir yendo al hospital para seguir recibiendo sus medicamentos y estar lo mejor posible. Quizá algunos no iban a sobrevivir, pero iban a tener una mejor experiencia de vida, porque pareciera que el mundo para cuando estás en el hospital y ya después recuperarás tu vida, pero ese momento también es tu vida. Entonces, queríamos como pensar esas cosas para hacer nuestro modelo de atención. Jimena, levantaste tu manita, adelante. Si tienen dudas o algo, igual pueden usar el chat. Creo que Jimena ya no quiso participar.
pero había levantado su manita. Si te animas, vuelves a levantar la manita y te doy chance de participar, ¿vale? Nada más quería terminar como la idea. Y bueno, entonces, ¿qué hacíamos para esto, no? Para mejorar el bienestar emocional, fortalecer las redes de apoyo y que de esa manera resignificaran su experiencia hospitalaria. Bueno, pues primero, la cuestión de las redes de apoyo. Nosotros lo que hacíamos era modelar un poco la lectura compartida para que de esta manera lo pudieran repetir o hacer ellos, replicar más bien las personas acompañantes de esas niñas, niños y jóvenes. Entonces, les modelábamos, acercábamos los libros a los niños y dábamos también un poco de instrucciones. No era un taller, no era una clase, pero sí dábamos unas pequeñas instrucciones de cómo se podía leer, ¿no? Porque evidentemente papás, mamás, abuelitas, tías, tíos que estaban acompañando a estas niñas, niños y jóvenes, pues no sabían cómo hacer eso. Y también tenían mucho miedo de si podían o no leer ciertas cosas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos niños viendo libros que no son literarios, pero son informativos, porque también les llamaba mucho la atención. E incluso lo que hacíamos era generar un espacio en donde podía haber encuentros de las familias, ¿no? Que fuera un espacio seguro para compartir. Porque muchas veces, por ejemplo, estos niños de oncología pediátrica estaban, la primera ocasión que entraban a camas en el hospital, quedaban un mes más o menos, un mes y medio a veces en hospital y pues extrañaban mucho a su familia. Entonces generábamos que ese espacio fuera como el espacio comunitario en donde puedes, si dejan entrar a tu familia, que tu familia se encuentre ahí, ¿no? Y que estés rodeado de libros para conversar, cosas que hacer y que no nada más gire en torno a tu enfermedad, ¿no? Sino que puedas abrir la plática a algo más, que sea algo cotidiano. También hacíamos espacios en los que podían convivir con otros pacientes de otra manera. Cuando estás en cama muchas veces es, ¿y cómo te sientes? Mal, pues yo también, ¿no? Y no hay como forma de convivir mucho más. Si ya se te acabaron las preguntas básicas de qué estudias, cuántos años tienes, por dónde vives, etcétera, cómo seguir ese conocernos un poco más. Entonces, estas son fotos como de Día de Muertos, Halloween, en donde por un lado se disfrazaron, hicieron actividades y se ve ahí que se la están pasando bomba. Y del lado izquierdo nos reunimos ahí sí solo con los jóvenes porque empezamos a contar historias de terror. Y lo hicimos más así en la noche, por eso se ve oscurísima esta foto. Para generar este espacio de convivencia en donde podían platicar unos y otros sobre otra cosa que no fuera ni el hospital, ni su proceso de enfermedad, ni su proceso de recuperación, y pues les permitíamos ese otro lugar dentro del hospital, pero al mismo tiempo fuera de él mismo. Las redes de apoyo no nada más son pues sí, tu familia y tus demás compañeros, sino también el personal del hospital. Pensábamos, aquí no aparece ningún doctor ni ninguna doctora, pero también doctoras, trabajadores sociales, ven aquí en alguna foto del principio, vimos en el fondo, se veía una persona de limpieza, acá vemos a enfermeras y a la policía, la vigilante, porque lo que pretendíamos hacer era generar espacios en donde la palabra no fuera nada más esta palabra práctica de, no sé, ponle tanto de tal medicamento a tal niño, ya revisé el cuadro de no sé quién, etcétera, que hablar de este tipo de cosas es muy común en el hospital, porque pues estamos en el hospital, ¿verdad? Pero que la conversación de las profesionales de la salud, del personal del hospital, no girara en torno solo a eso, sino a qué otras cosas hay ahí, ¿no? Este niño, por ejemplo, leyendo con la enfermera aprovechando de este lado
la distracción del niño con su mamá para administrar el medicamento, y no se ve aquí, pero se estaba involucrando también en la historia. La vigilante que comienza a leer otras historias para poder conversar con los chicos sobre esas historias que está leyendo. Está leyendo, por cierto, una trilogía magnífica, bueno, ya es tetralogía de un escritor mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval, y que es buenísima, por cierto. Ahorita se me acaba de ir el nombre, pero ahorita se los digo, que es la de la tetralogía de Lina Posadas. Y acá, por ejemplo, en los cuneros del Hospital La Raza, que están cantándole y leyéndole a un bebé para tranquilizarlo, mientras un adulto responsable está yendo a hacer algunas cosas de administrativas y ya saben, de esas cosas para poder darlo de alta, pero pues que estaba solito y aprovecharon el momento para pues tranquilizarlo. Y no solo hacíamos este trabajo con como en solitario, no solo los pacientes con otros pacientes, los pacientes con sus papás, los pacientes con algún personal del hospital, sino que tratábamos de involucrar a todas y todos en estos espacios. Y siempre la palabra de por medio. Y les quería compartir esta actividad que hicimos. Nos regalaron unas piñatas y lo que hicimos fue que en la parte de adentro sí les regalaron algunos dulces, pero en la parte de adentro, como el significado de la piñata justamente tiene que ver con las gracias que se reciben del cielo, ¿no? Y la parte de afuera son los pecados, entonces lo hicimos como trastocado. Bueno, esa es la idea detrás de las piñatas en la época colonial. Entonces, contamos esa historia y a partir de eso lo que hicimos es que afuera pusiéramos todas esas malas experiencias de las que nos quisiéramos ya sea olvidar o dejar atrás para el siguiente año, y dentro iban los buenos deseos que quisiéramos compartir con las demás personas del hospital. Y yo tenía un poco de pavor de que los papelitos, digo, iban a estar iban juguetitos, iban dulces adentro y además los papelitos, y yo tenía miedo de que a los papelitos les hicieran el feo, pero resultó que le dieron con mucha enjundia en primero a la piñata, ¿no? Porque había un significado detrás de pegarle a eso, y no hubo ningún papelito suelto en el piso, todos se llevaron sus papelitos y leyeron como esas buenas intenciones que les deseaban los unos a los otros en ese espacio, y participaron familias completas, pacientes, y también participaron personal del hospital. Entonces, de esta manera la palabra nos daba chance de poder abrir estos espacios de diálogo, de comunidad, y ese otro espacio en el que podíamos pensarnos también en el hospital, pero fuera de. Y me gustaría que pensáramos, esta es un tanto una pregunta retórica, pero si alguien, porque la voy a contestar en un momentito, pero si alguien se anima a contestarla, ya sea abriendo su micrófono o en el chat, me gustaría que pensáramos juntas y juntos qué cosas deberíamos tomar en cuenta para hacer mediación en hospitales. Ya más o menos les fui diciendo algunas, pero me gustaría que pensáramos en qué cosas deberíamos tomar en cuenta para hacer mediación en hospitales o en espacios de crisis. Que yo estoy como enfocándome a hospitales, pero que todo esto se puede también como jalar hacia casi cualquier espacio de crisis. Claro, con su tropicalización. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta, antes de incluso pensar en qué actividades voy a hacer y qué libros voy a llevar, tenemos que pensar en la seguridad sanitaria, sobre todo en hospitales, ¿no? Pero en cualquier lugar. Y en cuestiones de protección civil. Es decir, tener una conciencia muy fuerte del lavado de manos, llevar todas nuestras vacunas, desinfectar todo lo que estamos llevando al hospital. Una vez que sale también se desinfecta, antes de entrar también se desinfecta, pasar de cama en cama las cosas no se puede sin antes desinfectar el material, y siempre seguir las indicaciones de bioseguridad
que sean indicadas en cada uno de los hospitales. Y por supuesto, estar muy consciente de las cuestiones de protección civil a donde quiera que entremos. Es una responsabilidad muy grande estar como mediadores culturales en estos espacios de crisis. Antes de llegar al libro, tenemos que estar conscientes de la crisis por la que están pasando las personas. Entonces, esto es primordial. En segundo lugar, tenemos que plantearnos cómo nos vamos a acercar al paciente o a la persona en situación de crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a invitar a las personas a nuestras actividades incluso? Entonces, en el caso de los hospitales, siempre es recomendable comenzar de frente al paciente, nunca llegar aquí al lado porque pues, no sabemos cómo se encuentren, es una invasión también a su espacio privado, siempre de frente, se ve incluso aquí en la fotografía cómo estamos de frente, aquí estoy introduciendo a unas voluntarias para el trabajo, y yo ya conocí al paciente, pero ellas no, entonces es importante como hacer la presentación y ya después cuando somos cuates, ya puedes estar más cerquita, pero tiene que haber una construcción de confianza primero, porque no puedes llegar así de, ay, calma, ¿cómo estás? Que muchas veces pasaba con, les comentaba de estos payasos de los que huían los chicos, porque llegaban así, como muy frontal, y no siempre vas a estar de humor en el hospital para que invadan ese espacio que es tu espacio privado, ¿no? Y también está la cuestión de, bueno, ¿y qué demonios le voy a decir, ¿no? En este primer acercamiento. Hay algunas cosas que van a estar chidas de decir y otras que quizá no tanto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a un hola, ¿cómo estás? Pero pues en la vida cotidiana un hola, ¿cómo estás? No nos afecta nada. Me acuerdo que en un conversatorio con otras asociaciones civiles en hospitales, un doctor nos comentaba que esta era una de las peores preguntas que podíamos hacer porque nos íbamos a encontrar con respuestas quizá muy que no íbamos a poder manejar o que incluso nos iban a impedir entrar a ese espacio más íntimo, ¿no? Nos platicaba este doctor de una ocasión en la que una persona muy bien intencionada, pero sin conciencia de estas cosas, se acercaba a un paciente oncológico y le decía, hola, ¿cómo estás? Y el paciente muy enojado le respondió, estoy enfermo de cáncer. Y ahí se cortó la comunicación porque la persona voluntaria no supo después qué responder porque la sacó mucho de onda y pues la otra persona estaba muy molesta, ¿no? Insisto, estamos en espacios de crisis, entonces la ansiedad, el estrés y todo esto está al tope y tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que podemos o no decir, ¿no? Podemos saludar, podemos presentarnos por nuestro nombre, invitar al espacio, invitar a una actividad, sugerir el préstamo de libros, no sé, lo que dependiendo de de las actividades que tengamos planeadas. Pero sí, como este tipo de cosas de cómo estás, cómo te sientes, que pueden destapar cosas que no vamos a poder controlar porque no somos psicólogos y aunque seamos psicólogos, si vamos a un espacio que no es nuestro consultorio, pues va a ser muy difícil poder contener, ¿no? Y hay que ser cuidadosos en ese aspecto. También algunas cosas como, ¿y de qué estás enfermo? Y pues esto, y pues lo otro, como en un primer acercamiento, y después hay que ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar con el paciente. Hay pacientes que se abren y te platican y te dicen hasta de qué color hicieron ese día para darte como seguimiento. Bueno, pues cada paciente es distinto, pero de primer momento sí es muy importante ser muy respetuosos tanto en el acercamiento físico como en el acercamiento verbal a la otra persona. Y creo que la pregunta del millón siempre es, ¿qué tipo de libros llevar para leer en hospital o en un espacio de crisis? Y me gustaría que, ya sea por el chat o por alzando la manita a ustedes, ¿qué libros se les ocurre que podrían llevar? ¿Qué tipo de libros les gustaría a ustedes?
si estuvieran en el hospital, por ejemplo. Y ahorita les voy a platicar de cuáles eran los más prestados. Andan muy tímidos. Pero no se preocupen. Si hay mucha timidez, yo sigo platicando. Al fin que hay cosas para decir. Si alguien se llega a animar, ya sabe, alce su manita, abre su micro o lo escribe por el chat. Lo que yo descubrí en el hospital. Janet pone El Principito, Caperucita Roja. Son opciones. Y no preguntaba exactamente títulos en específico, sino qué tipo de libros. Y no me refiero a si son de cartón o si son de cierto material, sino como cuáles géneros quizá podríamos llevar. Déjenme les platico de algunos que siempre eran sacados, siempre eran socorridos, y el por qué me parece que eran este tipo de libros y no otros. Los primeros eran los libros de miedo. Y miedo hay a diferentes niveles y para diferentes edades. Hablábamos mucho sobre historias de terror, como este libro de Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero, o este de La Rumorosa y los Aparecidos. Teníamos poquitos libros, eso debo de decirles, en el hospital. Pero también para los chiquitos, este de Ardilla Miedosa en la Noche les encantaba, porque justo es esta ardilla. Si no han leído los libros de Ardilla Miedosa, tienen como esta fórmula de una ardilla que es la más miedosa de las miedosas y además tiene unos miedos así bien sacados, o sea, es más ansiosa que nada, es más ansiosa que el chimps. Entonces, estos miedos sin sustento, generalmente al final lo resolvía la ardilla dándose cuenta de que pues le estaba temiendo más al miedo mismo que a la situación real, ¿no? Entonces eso siempre les, es algo además muy gracioso y les gustaba mucho. Les gustaba mucho asustarse de verdad también. Y por ejemplo, de Harold y el Crayón Morado, le gustaba mucho a los niños de cuneros, como a los de 2 años, 3, que pasaban tiempo solitos, porque es un niño que se va metiendo en problemas por todas las cosas que va dibujando con su crayón morado y no hay ningún adulto a la vista, ¿no? Entonces, él solito va resolviendo las situaciones en las que se ve implicado con la ayuda de su inteligencia y su pensamiento así rapidísimo. El Grufaló también, de esta expectativa de qué va a pasar con el pobre ratoncito que se lo quieren comer, y cómo el ratón lo resuelve de manera muy inteligente, ¿no? Este tipo de libros creo que, bueno, a mí me parece que le hablaban a ese miedo que sentían niñas, niños y jóvenes al entrar a un espacio en donde no tenían control de la situación y que tampoco había control de la situación de su enfermedad. Entonces, les servía muy bien para ir pensando, como nos decían las autoras citadas al inicio, pensando qué cosas, más bien pensar el miedo, ¿no? No cómo resolver el miedo, sino incluso sentirlo, como en estas situaciones, y saber que había como un rayito de esperanza de así se resolvió, en el caso de los más chiquitos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo llevaría siempre son estos libros de miedo. Además, historias de fantasmas y demás siempre van a generar conversación, y sobre todo en hospitales, pero también en espacios de crisis, porque siempre está la historia, por lo menos de la planchada o de cualquier otra cosa que se aparezca en el hospital. No sé si vieron un tuit, hace poquito se hizo noticia de un, ¿cómo se llama? De un guardia de seguridad que le da paso a alguien, según él, anota datos y toda la cosa y le da paso hacia el hospital, y en la videocámara se ve que no hay nadie, ¿no? Entonces, historias como esas siempre son buenas porque generan mucha conversación, sobre todo en hospitales. Pero les digo, también en cualquier espacio de crisis. También eran muy socorridas las historias, las leyendas y los mitos, sobre todo, los mitos de todo el mundo.
Y me parece que eran muy socorridas porque la mitología habla sobre el origen y el final, ¿no? Y el porqué de las cosas. Tratan de darle un sentido a la vida misma. Entonces creo que eso servía como para generar también nuestro propio sentido al porqué de esta enfermedad o el para qué estamos estando en este espacio en el hospital. Nunca nos decían las historias de, estás aquí para esto o estás viviendo esto por esto. Pero sí nos permitía, como lectores, empezar a pensar estas cosas, estos temas. Había libros con temas complicados, difíciles, con protagonistas que no siempre salían bien librados de las situaciones. Y, por ejemplo, en el Hospital Juárez, con los jóvenes que estaban ahí, estos libros eran muy conmovedores para ellos, porque muchos de los chicos que salvaban cáncer de hueso, de osteosarcoma, tenían que pasar por alguna amputación. Entonces, estos personajes que tienen estas situaciones de vida en donde algo les falta, eran esos textos a los que regresaban para repensarse a ellos mismos en esta nueva situación de vida. Y no es que yo se los dijera así de, mírale porque te va a hacer repensar eso, ¿no? Sino que ahí estaban, medio les platicaba de qué iban y cada quien elegía a su ritmo, en su momento, si era lo que necesitaba leer. También está el tema de la muerte, porque es algo que les podía pasar a ellos mismos, pero que también podía pasarle a sus amistades. Entonces, abrir la conversación desde estos espacios de reflexión que nos permitía la literatura era muy importante, a pesar de que en ocasiones, por ejemplo, los papás no deseaban hablar de estos temas porque pensaban que se iban a deprimir los niños y demás, sí que les permitía darle sentido la muerte nos permite darle sentido a la vida también, ¿no? Entonces, pensar en estos temas nos hacía repensar el ahora, que era muy interesante. Y estos libros son muy lindos y eran los que teníamos también en la sala de lectura. Si alguien quiere los libros que están acá, les puedo mandar esta presentación a través de Janet para que la tengan. Y muchos de estos libros están en los libros del Rincón de la SEP. Y si ustedes tienen salas de lectura comunitarias, clubes de lectura comunitarios o así, o trabajan en escuelas ya sea privadas o públicas, pueden solicitarlos gratuitamente a la SEP a través de la CONALITEC, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. También unos de los más socorridos eran estos que de alguna manera hablan sobre la relación familiar, ¿no? Donde viven los monstruos, que empieza con un niño siendo regañado por su mamá, perdón, y que le llama monstruo. De ahora no Bernardo, de un niño que es ignorado por sus papás y se lo come un monstruo, y sus papás entra el monstruo y les hace ¡Rah! Y los papás, sí, ahora no Bernardo, o sea, ni cuenta se dan, ¿no? De que ya no hay un niño, sino un monstruo. De te lo he dicho 100 veces, que es una cosa muy linda de una mamá que le ha dicho algo a su niño, a este perezosito, 100 veces, y él no se puede acordar qué es lo que le ha dicho 100 veces y piensa que es un regaño y al final pues da un giro. O este poema de María Baranda, que nos invita al abrazo, al contacto físico amable, y creo que es una cuestión muy importante empezar a sentir otra vez nuestro cuerpo de manera amable en espacios de crisis, en donde nos sentimos a veces o encarcelados en nuestro cuerpo o fuera de esta experiencia sensorial agradable. Y también estos libros que son muy divertidos, también son muy, muy socorridos, como Trucas, Malvado Conejito, un libro de Hervé Toulet, y Lola, en donde siempre hay un personaje que nos hace reír, o actividades que nos hacen igual como muy sensoriales, la de un libro, que nos permiten imaginar más allá de solo el texto y que incluso los podemos llevar a actividades también manuales. También esto es muy interesante.
Con los más chiquitos me gustaba mucho usar las canciones de cuna, pero también me sirvió con los más grandes para relajar, para dormir incluso. Les digo, me servía mucho con los chiquitos. Luego las enfermeras me decían, ay, es que no quiere, le tenemos que quitar no sé qué cosa, le puedes venir a cantar. Y no tengo la voz más bonita para cantar, pero los arrullos sirven un montón para ir bajando nuestros niveles de estrés. Y nada más para compartirles como el poder de estos textos de estas nanas, les comparto la historia de una de las chicas de 15 años, tenía en esa época ella, y le dolía mucho el estómago por los medicamentos que le estaban administrando. Y le había pedido a su mamá y a las enfermeras y a los doctores que le dieran algo más para el estómago, pero ya no le podían dar más medicamento. Tenía que dejar que hiciera efecto, porque pues, los medicamentos no son mágicos, ¿verdad? Bueno, fuera. Y esta chica estaba a grito así pelado. Las enfermeras ya le habían dicho que no podía hacer nada. Su mamá la había tratado de tranquilizar y no podía, y fue por mí a la salita y me dijo, Nick, ven a hablar con Hannah, por favor. Entonces fui con ella, me contó la situación y le dije, mira, te voy a enseñar a respirar, ¿no? Le enseñé la respiración abdominal para que pudiera empezar a relajarse, y mientras ella seguía con la relajación de la respiración, le comencé a cantar una canción, una nana justamente, y se la repetí, se la repetí, se la repetí, hasta que ella comenzó a cantar, pero no la misma canción, sino la misma tonada, pero contándome su historia de cómo ella se sentía. Y creo que eso es lo que permite justamente el comenzar a poner la palabra en el espacio de crisis. Y bueno, ya casi nos dio la hora. Espero que hayan disfrutado la sesión. Si tienen dudas, si tienen alguna observación, si quieren compartir algo, pues estoy aquí atenta. Y les comparto, si alguien quiere más información, tienen ahí mi correo. Si me quieren conocer un poquito más, está mi LinkedIn. Y también tengo como una agrupación que se llama Formar Lectores. Nos pueden seguir aquí en el Linktree. Están todas nuestras redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook en donde, si ustedes se quieren formar como mediadores de lectura, compartimos cursos, talleres, diplomados, etcétera, en general gratuitos. Buscamos que sean, si no gratuitos, accesibles, y en ocasiones también generamos nosotros nuestras propias actividades. Y pues nada, eso sería todo. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Está el chat abierto, también los micrófonos abiertos. Es el momento. Y si no, pues daríamos por finalizada la sesión. No hay de qué, 360893, que no sé cómo te llames, pero no hay de qué. Espero que les sirva. Esto también sirvió para el espacio de... Yo lo apliqué, por ejemplo, con mis alumnos cuando llegó la pandemia. Pues la verdad es que todo lo aprendido en el hospital me sirvió, porque era un momento de crisis el que estábamos viviendo colectivamente, y para darles esta contención y generar lazos también familiares, porque se iban deteriorando conforme más tiempo estábamos adentro de nuestras casas. Pues nunca estamos 24 horas seguidas juntos, los 7 días de la semana, y los niños con los que yo trabajaba viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces vivían a veces en un cuarto pequeño, 5, 6 o 7 integrantes de la familia, y toparse todos los días era como muy complicado. Pero este tipo de cosas, este tipo de experiencia en el hospital me ayudó también a poder intervenir en estos espacios, que era una crisis global en esta cuestión de la escuela. Y pues nada, creo que no hay preguntas, Janet. Fueron muy tímidos el día de hoy. Pero si tienen cualquier otra duda, les dejo mi correo por el chat. Si quieren seguir conversando, yo estoy abierta a esto. Y pues nada, eso sería todo.
Ok, muchas gracias, agradecer aquí a la licenciada Nitea Arsaluz Castro por este importante taller, porque realmente veo que sí es muy complicado a veces promocionar la lectura y más en estos espacios que realmente son bastante complejos, donde hay muchas enfermedades, y bueno, alguna vez también a nosotros nos iba a tocar ir a hospitales, pero pues yo me enfermé, entonces no me dejaron entrar. Entonces Sí, veo que el primer punto para entrar a este tipo de espacios es estar sano. Entonces, si presento una gripa, pues ya no puedo entrar. Entonces, es fundamental la salud. Y sí. bien, Y es bien la... importante esto que dices porque antes incluso de ir a promocionar la lectura, uno al hospital no va a hacer promoción lectora, ¿no? No vamos a decir, hey, miren qué bonito es la promoción lectora, miren qué bonito es leer, sino que estamos ahí para acompañar un proceso hospitalario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí y cómo acompañamos a esa persona? Y sobre todo, justo, si están tratando de salvar la vida, no vamos nosotros a ir a infectarlos con algo más, ¿no? Y también nosotros nos tenemos que cuidar porque las enfermedades nosocomiales que son propias del hospital son muy canijas, amigos. Esas, si tú te enfermas de una enfermedad nosocomial, no va a haber antibiótico ni antiviral que te salve de esa porque son muy complicadas. Entonces, siempre hay que estar muy atentos con eso. ¿Sí? Bueno, y también le queremos pedir a todos los alumnos si pueden abrir cámaras para hacer una captura de pantalla. Para conocerlos. Y también para que se presenten aquí con la licenciada INTE. Entonces, por favor, si pueden abrir sus cámaras, aunque sea un ratito, nada más un ratito. Ahí, Es, Mari, Marisela Bravo, abre su cámara. Es complicado los espacios virtuales. También he dado charlas sobre mediación virtual porque algo le sé también de eso. Y es difícil porque pues estamos en nuestras casas o en nuestros espacios íntimos también y que nos saquen foto, qué tal que salgo con la cara toda chueca. A mí me daba cosa empezar a hacer mediación por Zoom porque qué tal que me hacían un meme. No se antoja, pero si quieren abrir sus cámaras estaría buenísimo nomás para saludarlos. Así, hola, ya sé quién es Mari, ya sé quién es Jimena. ¡Eh! Hay mucha gente. Hola. Muchas gracias. Ya están ahí en el coto. No se animaron tampoco. Son medio tímidos. A ver, nomás con mi chancecito. Ok, bueno, pues de todas maneras, pues muchas gracias a todos los alumnos que estuvieron hoy con nosotros en este taller denominado La hospitalidad de la palabra, lectura en hospitales en espacios de crisis. Y bueno, nuevamente agradecer a la licenciada Nitea Arsaluz Castro por tomarse el tiempo de estar en esta mañana de hoy, compartiéndonos sus conocimientos, sus vivencias en esta parte de promoción de la lectura. Muchas gracias, licenciada Niter Saluz Castro. Este taller fue muy interesante y pues bueno, esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias a los alumnos, muchas gracias a todos, a la licenciada Niter y nos vemos en el siguiente taller que es a la 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias, adiós. Gracias, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Bye a adiós. todas y todos. Bye.